Universidad Nacional del Centro del Perú. Nace en el año 1959 gracias al esfuerzo realizado por las comunidades campesinas del Valle de Mantaro. El 16 de diciembre es reconocida oficialmente con Decreto Supremo número 46 por el presidente Manuel Prado Ugarteche como universidad particular con sede en Huancayo, iniciando sus actividades el 2 de abril de 1960 con 22 facultades y 22 carreras. El discurso de la violencia que se manifestaba en la universidad era influenciada por el partido izquierdista. Sus ideas eran muy radicales, el cual decía, por ejemplo, el poder nace del fusil. Las expresiones de los partidos políticos tenían mucha influencia izquierdista. Por ejemplo, estaba el Partido Comunista Peruano Unidad, el Partido Vanguardista Revolucionario y el Partido Comunista Peruano de Bandera Roja. El único partido legal era el Partido Comunista Peruano Unidad. El gobierno militar en las universidades públicas estaba quitando los derechos de los jóvenes a la participación de la administración de la universidad, a cambio poniendo a 3 personas a cargo, que eran personas corruptas por actividades que había realizado anteriormente en la universidad, que eran Renan Ruiz, Jesús y Carlos Calo. Por ello, los jóvenes se levantaron y reorganizaron nuevamente la administración y la organización de la universidad. El Sendero Luminoso tuvo participación en la universidad bastante, incluso entrando en la malla curricular. Por ejemplo, en la carrera de Ciencias Sociales había bastante idea marxista. Su captación era más que todo en los comedores universitarios, donde había jóvenes que venían de provincia o de sierra o de zonas urbanas marginales, los cuales vivían solo y no tenían reglas ni horarios controlables por sus padres. Estaban libres para poder practicar y ser influenciados. Sus militantes más que todo eran jóvenes que tenían disponibilidad de horario. Por ejemplo, sus cuartos eran usados como almacén de armas o zonas de concentración. Para ello tenían sus actividades, por ejemplo, subían de niveles poco a poco. En el nivel 1, que era hacer pintas, en el nivel 2, que era matar, hacer dinamitas, etc. Y en el nivel 3, donde ya se les quitaba la sensibilidad ante la muerte, donde practicaban, según testimonios, matando gatos, perros, etc. El comedor universitario fue usado por Sendero Luminoso, por sus partidarios en sí. Eh, Habían controlado el comedor, ahí hacían sus reuniones y aparte que coordinaban las acciones que iban a hacer a futuro y aparte que también daban de comer a sus militantes y reclutaban a los estudiantes, ofreciéndoles mayor garantía o cogiéndoles a sus profesores a dedo. Y es aquí cuando también se rumorea o también hay algunos testigos que dicen que algunas personas o estudiantes que se rebelaban ante esta ideología y pensamiento eran torturados en las noches detrás de la cocina, se escuchaban gritos y miraban esa manera de hacer las cosas de parte del sendero que era muy cruel. En caso de los docentes hay 3 puntos a recalcar. El primer punto, algunos docentes al ver que el sendero había tomado poder de la universidad, prefirieron escapar del país porque tenían amenazas, ya que iban en contra de sus ideas de ellos y eran amenazados. El segundo punto, algunos docentes al ver todo lo que estaba sucediendo solo les quedó aceptar y ser neutros, ni decir que están haciendo mal, ¿no? Solo se dejaron. ¿No? Y el tercer punto era que algunos docentes tenían el mismo pensamiento y se llevaron con el partido, se unieron al partido, hacían apología libremente, se reunían en el patio a cantar el pseudo himno del Partido Comunista. Y así y también las amenazas que había entre los profesores si un profesor era cargoso, hacía que renuncia o lo amenazaban o desaparecía mágicamente. Amenazas y incursiones. Esto comienza cuando los senderistas o los militantes estudiantiles se acercaban a cada salón o entraban cuando querían y pintaban las paredes, los muebles, las sillas,
las pizarras y hablaban y daban apología, sus lemas, o a veces los sacaban afuera del salón para que se ponga a cantar su himno respectivo de ellos. Y a los profesores que se negaban, los amenazaban, los pateaban, los escupían, y si seguían con que negándose, iba, por ejemplo, un profesor que nos cuenta que le quemaron su departamento. Él llegó y todo estaba incendiado y las paredes estaban pintadas en contra de él. Nadie puede negarse ante nosotros. Y así sus amedrentamientos, sus amenazas y todo un caos, eran tremendos. Crímenes. Entonces, crímenes que se cometieron dentro de la universidad fue el degollamiento de un estudiante, pero no era un estudiante porque era un infiltrado de la policía. Lo encontraron que era un infiltrado y lo degollaron en público. También si eras de otro partido como el MRTA, también lo mandaban a disparar en la cabeza. Los profesores también que se iban en contra de ellos, los mataban, los torturaban, y les ponían un cartel sobre de que los traidores, así pagan los traidores. Y varios tipos de crímenes que son muy buenos. Control de la universidad. Duró entre 1990 hasta el año 1992. Acá el partido, los militantes de Sendero Luminoso ya habían controlado toda la universidad y habían puesto a su cargo varios profesores que tenían la misma ideología, y entre los estudiantes del tercio superior también los escogían a dedo y tenían el control ilimitado de la universidad en sí, hacían lo que querían. Podían hacer cantar a las personas, tenían sus ciclos de estudio de la apología, de sus ideologías como el marxismo, todo eso. Y solo duró esos años porque ya tenían unas investigaciones por parte de la policía que tenían infiltrados, y ya no tuvieron a más, porque tuvieron que ser escapados porque en ese entonces el gobierno del turno los estaba persiguiendo. Muy buenas tardes. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fue una organización terrorista peruana de corte comunista y guevarista, de izquierda radical, fundada en el año 1982. Como se sabe, en ese entonces existían pequeños partidos como el Movimiento de Izquierda Revolucionario, más conocido como el MIR, o como el Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista, o como el Partido Comunista Peruano, más conocido por todos y que en ese entonces era la mayoría. Ellos en ese entonces fomentaban sus ideas de manera cautelosamente, pero nunca habían llegado a una unificación o organización. Hasta 2 años después, en la cual se llega a unificar todas las fuerzas de la izquierda. Ya este movimiento era muy notorio, a pesar de que habían muchas desapariciones y muertes de estos militantes. Sin embargo, el accionar o el terror que causaban era muy intenso para el pueblo, ya que llevó que el accionar de las fuerzas del orden, en conjunto con la policía y el ejército, en los años 1991 y 1992, este movimiento llega a tener duros golpes, en la cual las fuerzas del orden tienen como objetivo eliminar este movimiento, en la cual se llega a formar labores de inteligencia y se llega a eliminar. Como consecuencias, sabemos que se dieron muchas desapariciones y muertes forzadas. Yo les voy a hablar acerca de las detenciones arbitrarias. ¿Qué son las detenciones arbitrarias? Son homicidios colectivos e individuales que son dados por agentes del Estado y grupos militares. Estos tienen la orden o la complicidad del Estado. En ese entonces nos encontrábamos en el gobierno de Alberto Fujimori, el cual contaba con un sistema de inteligencia que tenía la función íntegramente de capturar a personas relacionadas a estos grupos de Sendero Luminoso, el MRTA. Pero ¿qué sucede? Posteriormente se iban encontrando cadáveres en diversos lugares
que previamente señalan que habían sido torturados, ya que se encontraban marcas en los cadáveres. Para ello, los familiares de estos desaparecidos y luego encontrados se acercaban a hacer las denuncias, a quejarse al ejército, a los que ellos respondían que estos eran hechos de esos grupos subversivos. Acá claramente se ve reflejado que se vulnera los derechos humanos, que toda persona es inherente a la vida, ya que ninguna persona puede ser privada de su libertad con una detención arbitraria. Muchos de estos casos fueron muy conocidos y fueron de opiniones nacionales e internacionales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las desapariciones forzadas. ¿Cuál es la diferencia entre ejecución arbitraria y desaparición forzada? Es que en las ejecuciones sí encontraban los cadáveres, se les llegaba a encontrar. En las desapariciones era todo lo completo. Hasta ahorita hay casos que no hay los cadáveres de sus parientes. Es por ello que aún hay casos abiertos contra Alberto Fujimori, y es por ello que se señala que estos casos se dieron más cuando las fuerzas policiales fueron reemplazadas por las Fuerzas Armadas para tomar el control interno del país, y también con la lucha de estos grupos, ¿no? Como el MRTA, Sendero Luminoso. Aquí se comete un delito pluriofensivo, ya que no solo afecta a un derecho a la persona, sino a varios. Entre ellos vamos a señalar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la presunción de inocencia. Estos derechos se encuentran inscritos en la Constitución Política del Perú, en los tratados. Es por ello que se dice que en el gobierno de Alberto Fujimori se violó los derechos de la persona. A lo largo de la historia, esta fue la etapa más catastrófica que vivió el Perú, ya que aquellos familiares de estas personas que sufrieron estos daños, como las desapariciones o las detenciones arbitrarias, llevando posteriores muertes, no contaban con ninguna ayuda por las autoridades competentes. Es más, cuando se acercaban a un abogado para hacer una investigación, ellos se abstenían de realizar dicha investigación, ya que temían porque sean relacionados con estos grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. No solamente se sufrió eso, sino también hubo una gran decadencia universitaria, ya que la universidad perdió el prestigio. Cada año disminuía la cantidad de egresados y postulados, ya no era lo mismo. Los estudiantes desertaban de sus estudios, ya que el ir a la universidad ya para ellos ya no era un privilegio, sino era un temor que ellos vivían diariamente. Es por ello, y le queremos compartir una pequeña frase que dice que un pueblo que se olvida de su historia está condenada a repetirla. Gracias, espero que haya sido de su agrado.